Julio Borges, voy en este momento a darle paso al siguiente programa, que es Club de Prensa desde Washington, muy interesante. Le pido que me acompañe unos minutos para que intercambiemos también con usted opiniones, con Paulina Chávez, quien modera también a dos invitados muy importantes, David Alandete, quien es el corresponsal permanente en Washington del diario ABC de España, y con Mariano de Alba. Paulina, te entrego en este momento el relevo y aquí estamos también para hacer preguntas y para que conversemos con Julio Borges. Tenemos pues este honor de tenerlo un rato aquí con nosotros en esta transmisión de NTN 24 que ha sido durante muchas horas, más de 20 horas en la jornada del 28 de julio, y comenzamos este 29 de julio porque, como dice Julio Borges, es un proceso que apenas comienza. Gracias, Claudia. Así es, seguimos en esta transmisión especial, por supuesto, dando seguimiento a todas las reacciones y todo lo que ocurre en estas que tú bien señalas son horas cruciales para Venezuela y, por supuesto, para toda la región. A esta hora de la mañana les podemos confirmar que, por supuesto, este tema está como nota principal en los principales portales de los principales diarios aquí de los Estados Unidos, tanto el Washington Post como el New York Times recogen estas reacciones internacionales que se han empezado a dar a conocer en estas primeras horas de la mañana, tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral señalando que Maduro habría ganado esta elección después de, por supuesto, diversas irregularidades. Saludo con mucho gusto aquí en el estudio a David Alandete. Él es periodista, corresponsal de ABC de España, y de manera remota desde Londres, en el Reino Unido, está Mariano de Alba, analista político y especialista en relaciones internacionales. Vamos a iniciar, por supuesto, con el análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Mariano, inicio contigo. Tu balance sobre lo que ha pasado tras el cierre de las casillas electorales allá en Venezuela y todo lo que hemos escuchado en estas últimas horas, la declaración pues poco creíble de una victoria de Nicolás Maduro y, por supuesto, la reacción de la comunidad internacional. Bueno, creo que es un panorama bastante complicado. Evidentemente, la oposición venezolana no reconoce los resultados. Los elementos que se conocen públicamente hasta ahora dan cuenta de que hay una duda legítima. Creo que la reacción de la comunidad internacional es correcta en el sentido de que hace falta una publicación desagregada de los resultados mesa por mesa por parte del Consejo Nacional Electoral. Creo que la carga de la prueba, quien tiene que publicar la información es el Consejo Nacional Electoral. Obviamente la oposición venezolana también tiene que hacer un trabajo de conseguir el mayor número de actas y mostrarlas públicamente, pero al final de cuentas es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que demostrar esos resultados, y si no los muestra, pues entonces la comunidad internacional o al menos los países de Occidente no podrán reconocer los resultados. Ya hemos visto declaraciones de países como China y Rusia, Irán, los aliados del gobierno de Nicolás Maduro reconociendo el resultado, pero hay un problema fundamental, ¿no? Inclusive en el caso de que la oposición venezolana logre obtener un número importante de actas, creo que con el 30-40% de las actas, como ellos ya han dicho, se pudiese disputar claramente el resultado anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral el día de ayer. Pues ¿ante quién se puede ejercer ese reclamo? Este escenario ya lo vivimos en el año 2013. La oposición venezolana trató de ejercer el reclamo ante el Consejo Nacional Electoral, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Son instancias que están controladas por el gobierno de Maduro y pues el reclamo internacional de la elección del año 2013 en este momento todavía está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al final el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce las decisiones de esa Corte. Entonces hay un problema allí de no solamente va a ser necesario pues que se haga evidente que lo que anunció el Consejo Nacional Electoral no es lo correcto, sino que también va a hacer falta que a lo interno del gobierno empiecen a haber algunos sectores que empiecen a desmarcarse del resultado. Si eso no sucede, estamos ante un panorama muy complicado, y algo que no ha ocurrido hasta ahora es que la oposición tiene a dos rectores con los cuales pues, son cercanos a la oposición, que están en el Consejo Nacional Electoral. Aparentemente uno de ellos el día de ayer no firmó el acta del anuncio que se realizó, ni estaba presente allí en el anuncio que realizó el señor Elvis Amoroso en el Consejo Nacional Electoral,
pero otra rectora sí estaba presente. Entonces, esos rectores van a permanecer en silencio, o yo creo que, digamos, este sería el momento para que ellos se desmarquen claramente del resultado, porque de lo contrario, pues entonces estamos en una situación donde la oposición disputa el resultado, pero no hay nadie que realmente pueda dar claridad de que lo que dijo el señor presidente del Consejo Nacional Electoral no es cierto. David, estamos en una situación que es por una parte familiar, pero por otra parte inédita. Venezuela ha intentado desde hace ya varios años terminar con el régimen de Maduro, no ha logrado concretar esos esfuerzos. En esta ocasión parecía que podía ser diferente, con una oposición unida, con los ojos del mundo en Venezuela, y nuevamente se ha tratado de manipular el resultado de esta elección. Pareciera que ahora, sin embargo, el costo político para Maduro será más alto de tratar de mantenerse en el poder. Puede que así sea. Y yo te voy a decir una cosa por experiencia. He trabajado como corresponsal en Oriente Próximo, en Asia Menor, en América Latina. Nunca, siendo además de España, nunca vi a una dictadura irse. Porque sí, porque perdió en las urnas. Muy pocas veces algo así ha sucedido. Puede que se pierda un referendo, puede que el dictador envejezca, puede que... Pero yo nunca he visto una dictadura plegar velas y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, me voy a la isla Margarita y hasta mañana, ¿no? Esto, yo llevo meses advirtiendo en mis crónicas en el diario ABC de que esto me parecía un escenario de demasiado optimismo. Aún así, no es solo la oposición la que se ha conducido con optimismo, y el optimismo legítimo de querer expresarse en las urnas, que no hay nada más sano que eso. El optimismo lo he visto en la Casa Blanca, donde voy frecuentemente y donde he visto una serie de concesiones que han sido muy importantes para llegar a donde estamos. No es solo el levantamiento de sanciones, no es solo la excarcelación de los narcosobrinos condenados, que no solo juzgados, condenados por narcotráfico, y el indulto total, completo, absoluto, con la firma de Joe Biden, de Alex Saab. Esto lo ha permitido una serie de destacados dirigentes internacionales en activo y retirados que han convencido a la comunidad internacional de que Maduro estaba dispuesto a aceptar las reglas del juego democrático. Y hay una serie de nombres que hoy, 30 de julio, tienen que dar respuesta por esto. Primero, la Casa Blanca. Afortunadamente, en menos de una hora va a tener lugar en la Casa Blanca una rueda de prensa en la que el consejero de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, nos va a comentar los siguientes pasos. Hablamos con unos funcionarios de la Casa Blanca el jueves y nos comentaron que hoy era el día que comenzaba la cuenta atrás. Por lo tanto, de cara a la oposición, la Casa Blanca sabe que ha habido un fraude, es consciente de ello, y hoy, hasta el día de la toma de posesión de enero, es un espacio en el que las gestiones van a ser cruciales. Quisiera destacar el papel de una gente que se ha prestado a ser meros portavoces del régimen. Españoles, como José Luis Rodríguez Zapatero, como Juan Carlos Monedero, gente rechazada por la política en España, que se ha dedicado a blanquear la dictadura y que van a ejercer de presión a través de sus contactos en Estados Unidos y otros sitios. Y el último es Brasil. En este momento Brasil tiene un papel muy importante. No Lula, que tiene una simpatía por el chavismo, ya lo sabemos, pero que tampoco quiere un ajetreo demasiado grande en su frontera. Celso Amorim, que es su asesor en materia internacional, que no canciller, que está en Venezuela, y es quien va a decidir qué es lo que Brasil tiene que decir y qué es lo que puede hacer. Yo creo que Celso Amorim o Lula en las próximas horas darán una declaración de, bueno, dejemos que se cuenten todos los votos, etcétera, etcétera, pero Lula tiene la oportunidad de ejercer una presión para que haya un cambio que dejaría su segundo mandato mucho más arriba de lo que dejó el primero. Pero claro, Brasil tiene también sus propios problemas internos y Lula tiene una base de apoyo muy a la izquierda que también le va a exigir que no tenga una actitud como la de Estados Unidos, de sanciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no era ayer el día importante, porque mucha gente ya pensábamos que Maduro iba a robar las elecciones. Y yo cuando vi a Padrino rodeado de generales a las 8:40, ya supe que aquello era un golpe de Estado. Pues tienes a un general rodeado de generales hablando de que la oposición es infame y llamando al interinato infame y diciendo que, bueno, que ya está, ya hemos ganado. Bueno, hoy es cuando empieza de verdad, el día después, las gestiones comandadas por la Casa Blanca y sus aliados
para que Maduro acepte que ha sido derrotado. Es lo que todos los indicios apuntan. David Alandete, me quedo con la frase de David Alandete diciendo: ningún dictador se va porque sí, porque pierde unas elecciones. Hay siempre mediaciones, negociaciones, objetivos, y parte de las condiciones que tiene Nicolás Maduro tiene que ver con la comunidad internacional que le acompaña. Esa parte de la comunidad internacional, ese eje de Rusia, el eje de Irán, el eje de Norcorea, que está plenamente en desafío con el orden mundial, el orden occidental. Entonces ahí también Maduro no es un hombre libre. Voy a hacerles esta pregunta a los tres. Comienzo con Julio Borges aquí en este Centro Internacional en Madrid, sobre esa otra cárcel que podríamos decir tiene Nicolás Maduro frente a los que han sido aliados, pero son aliados que no son gratuitos, que son aliados con los que tiene cuentas pendientes también, Julio, que tienen intereses, y hasta qué punto el interés de Rusia, de su presencia en América Latina, entrando por Venezuela, sopesa también seguir soportando al régimen, a ese y al mismo personaje de Nicolás Maduro, a los mismos personajes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Frente al manejo de esos socios de Nicolás Maduro, ¿cuál puede ser una salida para Nicolás Maduro? Bueno, eso que preguntas a mí me parece que es debido a muerte, porque no es solo ver el tema de Maduro como un problema de Venezuela y un dictador en Venezuela, eso sería un error. Maduro representa la punta de playa en el corazón de América de todo un cuadrante de una alianza antioccidente y antidemocracia. Y por lo tanto vemos cómo hoy las primeras felicitaciones son Rusia, son China, en Nicaragua, es Cuba, y por lo tanto allí el silencio de Occidente, el silencio de América, el silencio de Europa, y pensar que esto es un problema ajeno a su propia seguridad puede ser fatal, y es fatal. De manera que lo que está sucediendo en Venezuela no es solamente la dictadura de Maduro, sino esta especie de entrada con la cual Irán ha ido penetrando en el resto del territorio, Rusia está haciendo lo mismo, y por lo tanto el momento de lograr, como he dicho, tumbar el muro de Berlín que existe todavía en América Latina, que es Venezuela, es ahora. Y la presión que debe ejercer el mundo libre para lograr que las elecciones sean transparentes y poder sacar del territorio a estas fuerzas que ni en la Guerra Fría estuvieron, es crucial para el futuro de la democracia de toda la región. Le transmito la misma pregunta a Mariano y a David Alandete. Mariano, es que Maduro tampoco se puede ir impunemente frente a las deudas que también tiene frente a estos países que le han apoyado y que le han apoyado en lo militar. ¿Y quién puede proteger a Maduro finalmente? ¿Quién podría ser ese gran protector de Maduro, pero en la realidad? Porque Maduro no se va a ir a vivir a Turquía, Maduro no se va a ir a vivir a Rusia, Maduro no se va a ir a meter a la isla caribeña de Cuba. ¿Quién podría proteger a Nicolás Maduro en caso de que salga? ¿Y quién podría ponerle la cara a esas deudas ante China, ante Rusia, los iraníes? Esa salida también hay que plantearla, y ese análisis hay que plantearlo, porque Nicolás Maduro no anda solo. Bueno, yo creo que, digamos, este escenario donde hay una expectativa de que la presión internacional sea fundamental, ya lo hemos tenido en el pasado reciente en Venezuela. Yo creo que el devenir de la historia reciente ha demostrado que lo internacional es muy importante, pero al final termina siendo muy influyente lo que suceda en el país. Es decir, el señor Maduro es una realidad que al menos hasta el día de hoy no se ha planteado su salida del poder. Ha habido conversación internacional sobre posibles garantías para facilitar la salida del chavismo del poder, pero esas conversaciones no han avanzado, no han cuajado, fundamentalmente por la razón de que dentro del chavismo no se contempla abrir esa puerta. Por lo tanto, yo creo que lo internacional, desde el punto de vista de los aliados del gobierno de Nicolás Maduro, es importante, pero no es quizás el factor fundamental. El factor fundamental que mantiene al señor Maduro en el poder, a pesar de
de lo que sucedió el día de ayer en Venezuela. Creo que lo apuntaba David, ¿no? Que es el apoyo que sigue manteniendo dentro de las Fuerzas Armadas. Y hay señales de que, digamos, el apoyo de Rusia, de países como Rusia o China, aunque es importante y ha jugado un rol, pues tampoco ha sido crucial, al menos en el camino hacia la elección. Digamos, yo esperaba ver, por ejemplo, muchísima más desinformación el día de ayer en la elección y en el camino hacia la elección, y en parte con el apoyo de Rusia, que tiene gran experiencia en esto. El señor Maduro estuvo en el mes de septiembre del año 2023 en un viaje en China, y realmente lo que trascendió de ese viaje fue que China no está dispuesta a dar un apoyo económico sustancial a Venezuela, como sí se lo dio al gobierno del expresidente Chávez, fundamentalmente porque Venezuela mantiene muchas deudas con China y China no ve a Venezuela en capacidad de repagar esas deudas, al menos en la velocidad que China le hubiese gustado. Entonces, creo que el escenario es complejo. No creo que, digamos, ni China, ni Rusia, ni Irán, ni otros países están en posición de imponer la estadía del señor Maduro en el poder. La razón por la cual Maduro pudiese terminar quedándose en el poder, a pesar de que todos los elementos señalan que los resultados que anunció ayer el Consejo Nacional Electoral no son correctos, es fundamentalmente porque la coalición de gobierno a lo interno, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, siguen sosteniendo a Maduro en el poder. Y hasta tanto alguien o algunos grupos allá adentro no abran la puerta hacia una negociación que permita la recuperación de la democracia en Venezuela, estimo que va a ser difícil que eso suceda. David. Realmente yo creo que hay una parte de importancia geoestratégica de Venezuela en este momento que no podemos dejar de lado de ninguna forma. Es decir, estas elecciones no han ocurrido en el vacío. Estas elecciones no han ocurrido simplemente como, digamos, una voluntad del pueblo de Venezuela de expresarse en las urnas y librarse de un gobierno que solo les afecta internamente. Maduro ha sabido muy bien jugar sus cartas y colocarse como el gran peón de Rusia, que ya no tanto de China, de Rusia en América Latina, más que Cuba. Venezuela tiene unas reservas de crudo, tiene una serie de materiales, tiene el oro, etcétera, 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 etcétera. Y ahí Maduro en los últimos años ha sabido poner a todo el Estado a disposición de la dictadura rusa. Y esto cobra todavía muchísima más importancia en el momento en el que hay una guerra en Ucrania, en que Europa está en guardia y Putin, desde Moscú, necesita hacerse valer con una serie de satélites alrededor del mundo. Lo que en los años 60 fue Cuba, con la crisis de los misiles, etcétera, etcétera, en este momento es Venezuela. Por lo tanto, como decía Mariano, es hoy cuando tendremos esos primeros reconocimientos que vienen de Moscú y luego de China, etcétera, etcétera, de todo ese bloque. Y está claro, ha habido soldados rusos en Venezuela. Hace nada, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, decía que tenían información de la llegada de efectivos militares a Venezuela. Y luego están todas las campañas de ciberataque y de desinformación. Ayer, del discurso de Maduro, a mí me pareció importante cuando habló de un ciberataque. Está literalmente copiando lo que los demás han dicho para victimizarse, pero sin decir nada, no dijo nada, es una tontería, no tiene ninguna prueba porque no lo hubo. Esas 6 horas de demora no obedecen a que hubiera ningún ciberataque. ¿Ciberataque de qué? ¿Ciberataque para qué cuando tienes las actas? Él se inventó eso porque es lo que se dice de Rusia. Quien es experta en ciberataques y en campañas de desinformación es Rusia. Y tampoco nos olvidemos, hay una gran campaña de desinformación, de noticias falsas, a través de medios en español, medios hechos en Rusia, medios dirigidos por Rusia y medios pagados también por Rusia y financiados aquí en Estados Unidos, como The Grey Zone, como todo este tipo de medios supuestamente de izquierda socialista que funcionan independientemente aquí en Washington, que publican desinformación y que van a entrevistar a Maduro, muestran cómo no hay tortura, cómo no hay presos políticos, cómo las elecciones son libres. Y ahí esos españoles que han tenido una parte tan importante como Zapatero, como Monedero, como Pablo Iglesias, son cruciales. Un ejemplo,
La subdirectora del canal de Pablo Iglesias, que es uno de los canales que más desinformación sobre las elecciones en Venezuela ha vertido, era subdirectora del canal RT de Noticias, estatal, de Moscú, sancionado por ser propaganda rusa. Y por eso, lo que vaya a suceder hoy aquí en Estados Unidos, a unas cuadras de aquí en la Casa Blanca hoy, va a ser una respuesta no solo a las ansias de democracia del pueblo venezolano, sino también a la voluntad de Maduro de no ser más que una mano ejecutora de Rusia en el continente de América del Sur. ¿Cómo se llama? David. Bueno, muy interesante ese análisis de esa relación Rusia-Venezuela, medios de desinformación, Julio Borges, y ese eje ya todos salieron a aplaudir. El partido Podemos de España fue de los primeros de salir a aplaudir el triunfo irrefutable, digo entre comillas, de Nicolás Maduro. Bueno, igualmente ayer, como dice David, que estoy de acuerdo en su intervención, los que salen de manera rápida y concreta a difundir las encuestas falsas son Evo Morales, Correa. Es decir, hay una articulación perfecta en proteger la mentira y proteger el golpe de Estado que dio Maduro ayer. Y todo eso atrás tiene sin lugar a dudas la articulación de ese cuadrante donde Maduro piensa que es nada más y nada menos que el embajador para toda América. Y el eje de los países que inmediatamente salieron a reconocer el triunfo. Totalmente, caso de Rusia, caso de China, y como al mismo tiempo podemos esperar que ellos simplemente estén en contra de cualquier revisión de los datos electorales, que es lo que el mundo entero está pidiendo en este momento. Estábamos leyendo que Eugenio Martínez, a través de las cuentas sociales de él, dice que el Consejo Nacional Electoral está planeando proclamar a Nicolás Maduro en las próximas horas, adelantarse precisamente a toda esta presión. Vamos a ver si eso ocurre. Sería otra torpeza más de Maduro sobre la cual hay que seguir insistiendo y seguir presionando. Y lo último que yo quiero agregar: Maduro lo único que le queda en este momento es la fuerza bruta de atropellar, y no va a poder con un pueblo venezolano que ya tomó una decisión, y con una decisión que significa salir democráticamente de Maduro. Eso lo vamos a ver, lo vamos a vivir y lo vamos a luchar en los próximos días. Ha sido un placer, Julio Borges, tenerlo aquí en esta conversación en Club de Prensa. Les agradezco mucho también a Paulina, a los invitados en Washington, por tenernos paciencia y permitirnos también aquí estar en esta intervención. Por ahora nos vamos a un corte de comerciales. Regresamos con Paulina Chávez, sus invitados desde Washington, sobre... Bueno, está muy crucial la fecha, la del 28 de julio, que apenas es un comienzo de un verdadero proceso, de un proceso de los venezolanos que se juegan en una decisión política ni ideológica. Lo hemos dicho claramente, se juegan de aquí en adelante su futuro vital, y lo hablamos desde lo material como los derechos más profundos del ser humano, la vida y la libertad.